Somos Radio Universitaria. Somos música. Somos Vida Universitaria. Somos Ibero Radio. Reinserción, justicia, sociedad, comunidad. Detrás de las rejas. Hablemos del sistema penitenciario y de ejecución penal. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Luis Durán en una emisión más de este gran programa interesante que hacemos para Ibero Radio y medios universitarios de Puebla, de Ibero Puebla. Estamos hablando y transmitiendo desde un programa en el que hablamos de la cárcel, el programa Detrás de las Rejas, que hacemos mención de todo lo que pasa en las cárceles y de lo que no pasa y debe pasar para darle una luz que no tiene y así se ilumine y lo saquemos de la oscuridad en la que se encuentra. En esta ocasión, como siempre, me da mucho gusto saludar a nuestro querido amigo Gustavo González. Buen día, mi Gus. ¿Cómo estás? Luis, bien, un placer nuevamente estar con ustedes, estar con el auditorio para hablar de las prisiones, para hablar del sistema penitenciario, de la ejecución penal y de todo lo que pasa, como tú bien lo dices, y lo que no pasa, y para que todo el auditorio conozca el actuar del sistema penitenciario mexicano y dar voz y dar a nuestros amigos las problemáticas que suceden en prisión y cómo podemos mejorarla. Sí, en esta ocasión vamos a hablar precisamente de uno de los elementos de todo el sistema. Hay que entender, queridos amigos, que un sistema es aquel que está compuesto de diferentes elementos y cada elemento tiene una función, esa función que tienen que ir desempeñando, porque si no lo hacen de manera adecuada, pues el sistema no funciona de manera adecuada. Y en el penitenciario, pues vemos que muchos de sus elementos no están funcionando u operando como tendrían que hacerlo. Por eso es que ahora se encuentra en las condiciones en las que lo vemos. El elemento del que vamos a hablar hoy es el de las familias de la prisión, el de las familias de las personas que están privadas de la libertad. Ellos también forman o tienen una carga importante porque son el vínculo que tiene la persona privada de la libertad, el vínculo que tiene en el exterior, o debería ser el primer vínculo que tiene en el exterior. En muchas ocasiones son su soporte emocional, su soporte económico, son quienes están visitando a los jueces o a los directores o van trabajando conjuntamente con el abogado. O sea, son las primeras personas que están acompañándolos en el exterior y a través de ellos mantienen la noticia de la vida en libertad, lo que está sucediendo afuera, en su contexto personal, en su contexto familiar, en su contexto social. Quiere decir que a través de ellos van recibiendo noticias, van recibiendo mensajes de determinadas personas y de todo lo que está pasando en lo que era su vida en libertad. Por eso es tan importante, entre otras cosas, el que se mantengan los vínculos familiares para que pues ellos todavía tengan una posibilidad, un motivo para querer alcanzar la libertad, Neus. Sí, efectivamente. Si tomamos en cuenta que el artículo 18 constitucional es el que nos da las bases para la reinserción social a través del trabajo, la capacitación para trabajo, la salud, la educación y el deporte como medios de la reinserción social con el estricto respeto a los derechos humanos, pues entonces, ¿para qué se logra? ¿Para qué queremos la reinserción social? Precisamente para que estas personas, cuando estén nuevamente en libertad y cuando se les restituyan los derechos que se restringieron y perdieron la libertad, pues precisamente lo hagan en condiciones óptimas, ¿no? Y entonces cuando estas personas salgan de prisión, ¿a dónde van a volver? Pues van a volver a su familia. Entonces, muchas veces el drama que vive la familia dentro de prisión,
a veces lo dejamos de lado o no lo vemos y siempre pensamos o estamos al pendiente, me refiero a socialmente hablando, de la persona que está presa, ¿no? La persona que está interna, la persona que perdió su libertad. Hay muchos colectivos que ayudan, hay mucha, digo, aunque sí, como dices, no, siempre he estado en la oscuridad, ¿no? Pero los intentos siempre son por ayudar, por dignificar a la persona que está privada de su libertad. Nosotros mismos lo hemos peleado muchos años, Luis, de que las condiciones de la persona privada de la libertad sean óptimas, que se les trate como ser humano, pero muchas veces también dejamos de lado el drama que vive un familiar cuando tiene a alguien privado de su libertad. Porque digo, las estadísticas nos dicen que desde luego hay más hombres que mujeres privados de su libertad. Y entonces esta familia que se ve desmembrada porque la persona cometió un delito y está privada de su libertad, le quitan un miembro de su familia, Luis, a esta familia, valga la redundancia, y se desintegra de alguna manera la familia. Y como bien decías tú al principio a nuestros amigos y amigas del auditorio, desde esta familia se ve involucrada desde el inicio en el llamado drama penal, porque acompañan, están desde la llamada telefónica, Luis, que le dicen está detenido tu familiar, está detenido tu papá, está detenido tu hermano, está detenido tu esposo. Y entonces ahí viene la búsqueda de abogados, de quién nos oriente, de quién nos ayuda, y empieza el drama penal, que muchas veces concluye, abundarás más en ello tú, Luis, pero concluye ya con una persona privada de libertad con una sentencia de algunos años, ¿no? Entonces esta familia pierde a ese integrante que finalmente aportaba a esa familia, puede ser hasta el pilar, ¿no? Aporta a la familia y entonces se ve desintegrado. Por eso es tan importante también, Luis, el trabajo penitenciario remunerado, para que este padre de familia no pierda ingresos, o cuando menos no los pierda totalmente, aunque sí se ven disminuidos, ¿no? Entonces la mamá en la familia, Luis, asume el rol y tiene que integrar a la familia. Entonces hay familias rotas por el drama penal, hijos que se salen de la escuela porque ya no pueden pagar colegiaturas, en fin, es un viacrucis, y eso aumentale el que tienen que ir a ver a la persona privada de la libertad, muchas veces sustituyendo la obligación de la autoridad penitenciaria, llevándole las cosas de aseo personal, llevándoles dinero. A aquellos lugares que se encuentran corrompidos, todo les cuesta, dicen por ahí que es el hotel más caro del mundo, ¿no? Hay lugares muy corrompidos donde les cuesta a las visitas desde que van entrando, es una cuestión de que tienen que estar dando dinero, y no lo digo yo, lo dice la propia familia, cuando hay múltiples entrevistas de ellos, ¿no? Que están diciendo que tienen que dar dinero para esto, que tienen que dar dinero para lo otro. Entonces, todo eso y muchas cosas más conjugadas hacen que la propia familia sufra ese drama penal, Luis. Sí, y este es uno de los impactos, uno más de los impactos del sistema penitenciario, de la cárcel. Es el impacto que tiene, la trascendencia que tiene a la familia. Como lo mencionas y hablábamos en un principio del sistema penitenciario como tal, como un sistema, también la familia es un sistema. Cuando uno de los integrantes de esta familia es excluido porque lo mandaron a la cárcel, porque está privado de la libertad, el sistema familiar tiene que recomponerse, primero tiene que entender qué fue lo que sucedió, necesita acomodarse y asumir su nueva realidad, porque si no, la misma familia, este sistema de la familia se empieza a modificar pues por las necesidades propias provocadas por la ausencia del integrante. Pongamos el ejemplo que mencionabas hace un momento, el padre que es encarcelado, pues deja un espacio, deja de ser el proveedor en muchas ocasiones, deja de ser papá, me refiero a papá presente, deja de ser esposo, entonces empieza a modificarse porque hay que ir sustentando muchas necesidades familiares, necesidades y actividades familiares.
Y con esto a lo mejor la mamá que estaba encargada o se dedicaba al cuidado de los hijos y estaba haciendo labores del hogar, en su hogar, pues ahora se ve obligada a ponerse a trabajar porque ya no va a tener a la parte proveedora. Y al ponerse a trabajar, en muchas ocasiones deja de poner la atención suficiente o la atención que le daba a los hijos, y entonces eso los hijos lo resienten y puede ser que empiecen a tener algún tipo de conducta diferente en muchas ocasiones, inclinada hacia el delito también, porque pues ya no tienen la supervisión de la mamá ni del papá, ya no tienen el acompañamiento, ya los padres no están al pendiente de sus hijos porque uno está en la cárcel y el otro tiene que estar trabajando pues para tratar de solventar las necesidades básicas de la familia. Lo que quiero decir es que tiene este impacto en el sistema familiar cuando uno de los integrantes se va a la cárcel. Si es la mamá, pues también tiene un impacto. El padre tendrá que pues tratar de hacer algunas cosas que hacía la mamá, ¿no? Porque pues él seguirá su vida, pero con la esposa en la cárcel, que tendrá que ir a visitar y tendrá que llevarle lo necesario para que ella pueda vivir privada de la libertad de manera digna, ¿no? Entonces, pues lo que decimos en este momento es que efectivamente tiene una trascendencia también dentro del sistema familiar. Y todo eso se sufre, todo eso se padece, y de eso muy pocas personas hablan o se dedican. Hay poca, pero hay algún tipo de literatura, de bibliografía, de información, siempre del sistema penitenciario mexicano. También se habla pues más de los internos, de sus derechos, de las normas, de las leyes, de todo este conjunto de normas que sustenta el sistema penitenciario. Pero de la familia poco se habla, me gusta, es como que de la parte olvidada, del sector olvidado. Y aunque sean estos los que están sufriendo y padeciendo de manera paralela a la cárcel, porque además de tener su vida en el exterior, están vinculados ya con una persona al interior. Entonces tienen que hacer lo que deben hacer acá afuera y además darse el tiempo, el dinero, los medios también para distraer algo de todo esto y llevárselo a la persona familiar que está privada de la libertad. O sea, imagínense, queridos amigos, una persona que por alguna situación se ve con un familiar privado de la libertad, un papá, un esposo, un hijo, quien sea, tienen trabajo y tendrán que pedir permiso en el trabajo algún día para poder salir a visitar a su interno. Y eso seguramente impactará también en su trabajo. Si es que en muchas ocasiones lo dicen, pero en muchas otras tienen que estar inventando o no se atreven a decirle a sus jefes, a sus autoridades laborales que tienen la necesidad de salir porque el familiar está en la cárcel, y no se atreven precisamente porque están tan estigmatizados que corren el riesgo de ser despedidos precisamente por tener un familiar en cárcel. Y así es entonces como se vive o se construye esta tragedia de la cárcel, la tragedia de las familias de la cárcel, amén de todo el proceso que ellos tienen que estar soportando de leyes, de abogados, de ministerios públicos, de jueces, de directores, de comandantes. O sea, yo me imagino una persona que no ha tenido nunca una experiencia de esta naturaleza, que de repente se ven involucrados en una dinámica así, les cambia completamente la vida. El miércoles estábamos platicando, me gusta, con una persona que familiar, que pertenece a un colectivo que se llama CAIFAM, y está operando a través de una organización que se llama Documenta,
platicamos con ella y nos contaba todo el sufrimiento, el padecimiento y todo lo que necesitan ellos, los familiares, para poder mantener a la persona al interior, pero mantenerse ellas también al exterior y además darle seguimiento a todo el caso, me gusta. Y efectivamente hay que distinguir que CAIFAM precisamente depende de Documenta y es una de las pocas instituciones de la sociedad civil sin fines de lucro, desde luego, que se preocupa y se ocupa de las familias, de las personas privadas de la libertad. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué hay que ayudar a esas personas? O sea, ¿en qué ellas qué? Si el que está privado de su libertad es la persona, ¿no? Muchos de ellos no pueden tener acceso a una defensa de calidad. Entonces, todo este sufrimiento del que hablamos también se traduce en violaciones a sus propios derechos de las visitas, porque déjenme decirles que las visitas también tienen derecho a visitar a su familiar, tienen derecho a que se les trate con dignidad, tienen derecho al acceso, tienen derecho a una revisión digna, etcétera. Entonces, en algunas ocasiones, no generalizo, pero sí sucede mucho en prisión, los custodios no tienen el trato que debieran con las familiares y como ellos creen que son los familiares de las personas que están detenidas, todavía no se quitan el estigma de que la persona privada de la libertad es una persona, ¿no? Y entonces todavía los ven como delincuentes a todos, ¿no? Y aunque lo sean, aunque estén sentenciados, pues bueno, para eso está la ley y la justicia, pero no tienen por qué tratar a los familiares de las maneras que los tratan muchas veces, Luis, porque no les dan orientación, cuando los trasladan de un lugar a otro no les dan información, cuando hay riñas, motines, etcétera, la información es muy escasa, es decir, no se toma en cuenta a la familia se le minimiza o se le da un trato que no debiera, porque al parecer la familia no merece información. Entonces, también eso es violatorio de sus derechos, porque también siguen siendo, ellos son ciudadanos que no han hecho nada, el que cometió el delito por el que está siendo juzgado o por el que está ya sentenciado y está pagando, pues es el familiar. Entonces la familia lo único que hace es querer integrarse o querer ir de visita con su familiar. Entonces estos colectivos como CAIFAM orientan y ayudan a la familia a defender sus derechos dentro de prisión como familiares y también los propios de la persona privada de la libertad, porque como tú lo decías, Luis, al principio del programa, es a veces el único vínculo que tienen con el exterior, la familia. Entonces, para una defensa adecuada, porque recuerden que la defensa no cesa cuando una persona está ya sentenciada. En el periodo de ejecución de su sentencia, también tiene derecho a una defensa técnica para precisamente no tenga ninguna violación a la sentencia o al ejecutar la pena de prisión que le están imponiendo, ¿no? Entonces, esta defensa adecuada es necesario para la defensa tanto en la ejecución penal como dentro del periodo de proceso normal de una persona, tener un vínculo con el exterior, porque es importantísimo para una defensa adecuada, una defensa técnica, el contacto con la familia. Entonces, si esto se ve obstaculizado, esta comunicación, Luis, se ve obstaculizada de alguna manera por el personal penitenciario, pues desde luego que colectivos como CAIFAM orientan a las personas para aprender a sus derechos. Hoy en la Ley Nacional de Ejecución Penal ya existe un procedimiento para que la autoridad penitenciaria tramite las peticiones que hace una persona privada de la libertad. Tiene hasta términos, hay un pequeño procedimiento, Luis, donde la autoridad tiene la obligación de contestar precisamente todas las cuestiones y los pormenores de las peticiones que haga una persona privada de la libertad. No tiene que ser contestado en el sentido afirmativo siempre, o sea, se tiene que valorar, pero cuando menos se le tiene que contestar. Y antes de que esto sucediera, muchas veces la autoridad penitenciaria pues solamente hacía silencio o no contestaba las peticiones administrativas que realizaba una persona privada de su libertad. Hoy en día, una petición, de hecho, la propia ley señala que tienen que dárseles facilidades a las personas
privadas de la libertad, tiene que haber un sistema de peticiones, o sea, tienen que tener acceso a papel, a pluma, a un área donde ellos puedan tramitar sus peticiones, ¿no? Y de hecho la propia ley, Luis, le concede a la familia ser parte de las controversias penitenciarias. Entonces, una persona, por ejemplo, a una visita que no se le deje entrar, a la mamá de una persona privada de la libertad, no le dejen acceder, esta persona puede acudir directamente con el juez de ejecución de pena, con el juez de ejecución para como parte o como familia directamente quejarse ante la autoridad penitenciaria, ante el juez de ejecución, de que no se le permite el acceso, ¿no? Ya no tiene que hacer, digamos, no tiene que acudir directamente la persona privada de su libertad, puede acudir el propio familiar. Entonces, ya la ley le concede a la familia un poco, digamos, de derechos como parte en las controversias penitenciarias, ¿no? Entonces, esto es un gran avance, amén de las peticiones administrativas que ya tienen su propio procedimiento. Entonces, CAIFAM lo que hace es precisamente orienta a los familiares de las personas privadas de la libertad de cómo deben de conducirse con la autoridad penitenciaria para exigirles los derechos solamente que tienen ellos como familiares y el propio familiar que tienen dentro de prisión, Luis. Entonces esta cuestión es importante y platicábamos hace unos días con una señora que forma parte ya del colectivo de CAIFAM, que en su momento fue ayudada, pero nos platicaba desde el momento en que fue detenido su esposo, todo el viacrucis que fue sufriendo ante la autoridad penitenciaria antes de pertenecer o de estar orientada por CAIFAM y por Documenta, porque efectivamente pues a su esposo se lo llevaban de un lugar a otro, no le daban información, al principio no era tratado como se debiera, creo que nos comentaba que tenía problemas de salud, no le daban medicamento, no le dejaban llevar a ella medicamento, en fin, la verdad nos dio la historia a la que tú abonarás más, pero nos cuenta toda la historia hasta que lo sentencia, amén de que ella decía que su esposo es inocente, fue injustamente acusado por aparentemente primero por secuestro, que luego quedó en privación ilegal de la libertad o secuestro express o con robo calificado, y que la propia víctima señaló en algún momento que esa persona no había sido, ¿no? Entonces, me recuerda mucho pues también varias películas, ¿no?, que hay sobre esto, ¿no?, personas que aparentemente no cometieron el delito que se les imputa, pero por la desgracia del sistema inquisitivo, que afortunadamente ya hemos abandonado, el sistema tradicional anterior, pues al amparo de esta manera de procesar, tenemos todavía muchas personas que no tuvieron un proceso adecuado, ¿no? Y finalmente, bueno, ya están ahí privados de su libertad con una sentencia ejecutoriada sin ya nada que hacer, pero son historias ahí desgarradoras. Pero bueno, independientemente de la inocencia, tú sabes que yo siempre he peleado eso, ¿no? Independientemente de si una persona es o está injustamente en la prisión, puede que esté totalmente justa su prisión, pero esta no tiene por qué ser modificada en el sentido de que solamente es una pena de prisión y como lo señala la ley, tendrá que cumplirla. No tiene por qué volverlo a la persona, no tienen por qué imponerle condiciones adversas y perversas, Luis, dentro de la prisión, que no forman parte de la ejecución de la pena, ¿no? Pero regresando a las familias, pues ellos también sufren todas estas cuestiones, y entonces, ante el bloqueo que hace la propia autoridad penitenciaria, ya que no han roto estos paradigmas del respeto irrestricto a los derechos humanos, Luis, maltratan mucho a la familia, entonces les impiden precisamente, impiden la propia autoridad de seguridad y custodia una correcta integración de la familia con la sociedad para su posterior reinserción social, y también bloquean una defensa adecuada en todas estas circunstancias que nos platicaba la señora Luis. Sí,
llama la atención que estamos hablando de esto como si tuviéramos que estarlo peleando, como si las familias tuvieran que estar exigiendo de cualquier manera pues que la autoridad le dé o le respete algunos derechos. Pero no, queridos amigos del auditorio, tenemos que dejar de hablar de esto, porque lo ideal sería que no estuviéramos tocando estos temas, porque se trata de derechos humanos, derechos que necesariamente tienen que observarse. Imagínense ustedes esta tragedia que estamos hablando, por la que pasa una persona que es familiar de otra que está en la cárcel, cuando de repente no llega a la casa y hay que estarlo buscando, y por ahí lo encuentran en la madrugada, porque además no tienen información, lo encuentran en una agencia del Ministerio Público, y de ahí pasan toda la noche en vela, consiguiendo un abogado, consiguiendo dinero, por supuesto, y de ahí se lo llevan a un centro de reclusión. Todo lo que tiene que pasar la persona para que la autoridad le diga primero a qué centro de reclusión se lo llevaron, y después que les den permiso de verlos por primera ocasión. Para todo esto ya estamos hablando de una cadena interminable de violaciones a los derechos humanos de el interno o de la persona que está siendo en ese momento investigada y trasladada a un centro de reclusión, y de la familia. Esta señora con la que platicábamos la semana pasada nos decía que lo que necesitan inicialmente los familiares es información, y esa información es la que tiene la autoridad, y la autoridad se las tiene que proporcionar, y es información básica. La primera es saber que su familiar está bien, que está bien de salud, que está bien en su integridad física, porque muchos familiares, cualquier persona se espanta y lo único que quiere saber es cómo está mi papá, o cómo está mi hijo, cómo está mi tío, porque pues no saben. Esta falta de informaciones de lo que se quejaba inicialmente la persona con la que hablábamos, porque no les avisa la autoridad, y eso es un derecho que tiene la familia, de que la autoridad les informe, les avise, les diga cómo está, a qué se están enfrentando, por qué se están enfrentando a esto, cuáles pueden ser las consecuencias o el camino en el que pues se van a ver involucrados los próximos días, semanas, meses o incluso años. Pero no, generalmente lo que le dicen a un familiar es: consígase un abogado. Y esa es como la noticia única que les dan, y pues es un martillazo en la cabeza. Cuando alguien recomienda conseguirse un abogado, quiere decir que hay problemas, y que hay problemas que se tienen que resolver, y que se tienen que resolver de inmediato. Y una vez privado de la libertad, una vez ya en un régimen de privación de libertad, pues la autoridad también dispone de los internos, de las personas que están allá. Efectivamente, el caso del que les hablamos, se trata de un señor que tenía algunos padecimientos de salud, es diabético, y pues la familia tenía que llevarle medicamentos porque la autoridad no le daba los medicamentos, ¿no? Y no se los daba porque no los tenía. Entonces, de cualquier manera, tenía la familia que hacerle llegar los medicamentos al señor. Pero además de que la autoridad no le daba los medicamentos, impedía que la familia le llevara los medicamentos. Y de repente lo trasladan y se lo llevan a otro centro penitenciario al que la familia no tiene acceso porque no sabe a qué centro penitenciario se fue. Entonces, como decía hace un momento, esto se va convirtiendo en una cadena de fallas y de faltas que probablemente a la autoridad no le importe, que no debe ser. De inicio tenemos que sancionar esta parte que a la autoridad no le importe, porque son seres humanos que además están bajo el resguardo y el cuidado del Estado. Bueno, pero además
en la realidad lo que pasa es que pues no les importa, lo trasladan y la familia está muy preocupada por la salud porque el familiar no tiene acceso a medicamentos y ellos se los tienen que estar proveyendo, pero ahora ya no se los van a poder dar porque no saben la ubicación final de su familiar. Y entonces tienen que estar peregrinando y preguntándole a una autoridad, y de ahí los mandan con otra, y de ahí se van a otra, y no les dan información y llegan a otro. Y entonces, de repente, puede pasar que cuando llegan a ver o descubren en dónde está el familiar pues ya no tiene las condiciones de salud que debería conservar con los medicamentos porque no se los dieron. Entonces, efectivamente, lo que queremos decir y de lo que estamos hablando, queridos amigos, es esta falla del sistema también con la familia, amigos. Bueno, y estos son... Sí, Luis, sí, perdón, sí, es que tuve aquí un problemilla, pero ya está resuelto. Sí, efectivamente son fallas que tiene el sistema, pero como bien te digo, ya la ley está tomando en consideración un poquito más los propios derechos de la familia al darles entrada, ¿no? Entonces, cuando tú hablabas del colectivo CAIFAM y que enseñaban un poquito a las personas a defenderse, la tragedia de esto, Luis, es que a las personas que se defienden en prisión, nos lo contaba la señora, ¿te acuerdas? Que los toman como grilleros, los toman como los empiezan a ver con malos ojos. ¿Por qué? Porque los llaman, los amenazan, los empiezan a amenazar, llaman al interno y sabes que dile a tu esposa que le baje porque ya se está quejando mucho, ya metió muchas cartas a derechos humanos, ya metió muchas peticiones, entonces sabes qué, entonces, vele diciendo o desístete de tal cual cosa, y entonces la autoridad penitenciaria empieza a presionar al interno cuando la familia se empieza a defender, Luis. Entonces hay veces que les imponen miedo. Afortunadamente, Luis, esto creo que a la baja se van abriendo los caminos, como la propia ley les va cerrando los caminos, Luis, como ya tenemos una ley homologada, entonces ya existen ciertas herramientas, está el propio juez de ejecución, entonces la autoridad penitenciaria poco a poco está siendo más vigilada, están los observadores penitenciarios que marcan la ley, y aunque si bien es cierto, todavía no están bien estructurados y todavía no hay muchos colectivos que se animen a ser observadores penitenciarios. Colectivos como CAIFAM, Documenta, Reinserta, todos estos colectivos, Luis, libremente en el que tú y yo estamos, poco a poco nos estamos convirtiendo, digamos, en pues, estar al pendiente de qué hace o no la autoridad penitenciaria. Programas como esta apertura que nos da la Ibero, de poder llegar a los oídos de la comunidad universitaria, precisamente es eso, empezarle a dar luz a las cuestiones que suceden en prisión, para que cuando se tenga un familiar, un amigo, cualquiera, podemos decir, ¿sabes qué? Yo escuché en esto que no nos debemos dejar, yo escuché que existen herramientas para defendernos, y entonces la propia autoridad poco a poco se va a ir velando en estas cuestiones de que no debe de hacer, porque anteriormente, que no existían los jueces de ejecución, pues la autoridad penitenciaria era juez y parte, y era la manera en que ellos decían, o sea, no había quien les dijera nada, ¿no? Por ahí estaba un poquito la figura del juicio de amparo para la violación de los derechos humanos, pero es un juicio muy complicado, es una cuestión muy técnica, no siempre se tiene el dinero para el abogado. Entonces ahora las defensorías públicas deben de tomar en sus manos esta cuestión que marca la Ley Nacional de Ejecución Penal y empezar a hacer lo que están haciendo algunos colectivos, es especializar defensores públicos en defensa en ejecución penal. Precisamente la defensa tendrá que ir integrado como las propias defensorías lo está, Luis. Y las defensorías están acostumbrados, por ejemplo, a tener su área penal, su área civil, su área laboral. Entonces, en el área civil tú llegas a la defensoría pública, Luis, y te van a defender, me quiero divorciar, o tengo un problema, me quieren quitar mi terreno. Y entonces, dependiendo del estudio socioeconómico, si tú no tienes recursos, puedes tener un defensor público, ¿no? Las defensorías deben de aperturar esta cuestión hasta para la familia, Luis. No nada más por la persona privada de la libertad, deben de tener un defensor en ejecución penal, donde inclusive puede llegar un familiar, oiga, ¿sabes qué? Tengo este problema, fíjese que no me
no me dejan entrar, a mi marido no le dan la medicina. Entonces, que el defensor público pueda interponer las propias, ayudar a la familia y al propio interno a interponer las cuestiones administrativas para que se le den las medicinas, para que se le dé la visita, etcétera, ¿no? Y si no es ante la autoridad, la propia autoridad penitenciaria no hace caso, pues se pueda elevar al juez de ejecución para que a través de sentencias y resoluciones lleve al orden precisamente a la autoridad penitenciaria, ¿no? Entonces sí hay un problema real donde hay muchos abusos hacia los familiares, ¿sí? Pero también ya la ley contempla ciertos mecanismos para poder, para no dejarse, ¿no? Ahora también tenemos que hacer luz para que las propias autoridades penitenciarias no etiqueten de grilleras y de latosas a las personas que se defienden, Luis, y ese es un problema muy grande que tenemos ahora. Sí, y el llamado en este momento, en este programa, es a las autoridades para que comprendan la necesidad de los familiares de saber que su familiar está bien, o de poderlo visitar conforme lo establece la norma, de que pues se hagan cualquier circunstancia que tenga que ver con el periodo de la libertad, se haga bajo la ley. El llamado también es para la familia, que sepa que hay mecanismos que la ley establece para la defensa de todas estas violaciones a sus derechos y a los de su familiar preso. Y el llamado a la sociedad a la sociedad y a la comunidad universitaria para que sepan y den a conocer además que pues tenemos que defender los derechos, tenemos que respetar los derechos humanos de todos, tenemos que defenderlos en su momento, y que existen instituciones de la sociedad civil que se dedican y pueden apoyar con orientación, a lo mejor con defensa algunas, y con otras acciones a las personas que están privadas de la libertad y sus familiares, amigos. Y con esto tendríamos que empezar a cerrar nuestro programa porque se nos está agotando el tiempo, no sin antes preguntarte si quisieras dar algún mensaje final, amigos. Claro que sí, el mensaje es, familias también deben de tener conciencia de que así como tienen derechos, también tienen obligaciones, porque también igual y lo dejamos para problemas de las personas que también no quieren cumplir con la normatividad. Recuerden que están entrando a un centro penitenciario. No todas las quejas, desde luego, que se interponen ante la autoridad penitenciaria o ante el propio juez de ejecución, pues tienen la razón la familia, ¿no? Porque hay veces que quieren entrar con zapatos de plataforma, quieren entrar con ciertos instrumentos o vestimenta que no está permitido, y en fin, también la familia tiene que hacer la tarea. Y recuerden que para la corrupción siempre se necesitan dos, tanto el custodio que pide como la persona que da. Evitemos la corrupción, amigos. Así es, evitemos la corrupción y evitemos el abuso de las autoridades y también de los familiares. Efectivamente, como se tienen derechos, también hay que observar las obligaciones. Y con esto nos despedimos en esta emisión de su programa Detrás de las Rejas. Les agradecemos mucho y les ofrecemos igualmente en la próxima emisión un programa también interesante. Hasta luego, queridos amigos. Nos vemos. Gustavo, muchas gracias. Hasta luego. Reinserción, justicia, sociedad, comunidad. Detrás de las rejas. Hablemos del sistema penitenciario y de ejecución penal. Palabras incluyentes, sonidos diversos. Ibero Radio.